Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo estamos? Bueno, pues en el video de conversación del día de hoy les tengo una canalización, un tema conversado junto con los arcángeles, donde literalmente son mensajes de ellos, así que vamos a ver cómo fluye. Bueno, está el arcángel Rafael. Están varios, no es el único. El primero es el arcángel Rafael y dice que tiene como que un tema, una solicitud y un pedido hacia la humanidad y hacia los seres humanos quienes sean que vayan a ver este video. No es como, me aclara, me dice, no es como que algo que sea una obligación ni nada por el estilo, porque hay algo que entender muy importantemente y muy aclaradamente, o sea, como que aclararlo y dejarlo muy, pues sí que quede muy claro. Dice, hay algo que entender, no es una obligación, dice, el crecimiento personal, el desarrollo personal y la sanación personal de cada quien, que cada quien emprende, camina y ejerce en su propio ser, no es una obligación y no es algo que se castigue, no es algo que se golpee, no es algo o sea, que se maltrate así, ¿no? O sea, eso no es algo que es como una obligación en la que si no lo haces vas a tener consecuencias horribles y vas a tener algún daño o un maltrato del cielo. Dice que no, que lo borremos de nuestra mente. Dice que hagas esta aclaración porque hay muchas personas todavía que tienen mucho miedo hacia el cielo, mucho miedo hacia hacia el castigo divino, literalmente, así lo dice. Hay muchas personas que tienen miedo al castigo divino. Hay personas que de alguna manera, lo dice así como que muy suavecito, de alguna manera tal vez lo deberían de tener, pero a la vez no es como un temor que deba de caminar en todas las personas cuando viven como que una vida normal y desarrollan una vida normal, ¿no? O sea, la mayoría de ustedes, dice, la mayoría de los seres humanos no como tal, no es como que vayan a llegar a ese punto. Dice. Pero bueno, hay algunos que sí, hay algunos que no, entonces tranquilos. Entonces, aclarando este punto, eh, dice que no es una obligación, más sí es el propósito del alma de muchas personas, dice, de algunas personas, de muchas personas y de muchas almas en el camino de esta tierra, en el camino de esta terrenalidad y esta humanidad en la que están viviendo. Entonces, para muchas personas va a ser sencillo, para otras va a ser medianamente sencillo y para otras va a ser muy complejo. ¿Por qué? Porque todo depende de lo que el ego, sus mentes, sus creencias y lo que otros digan y la opinión que sigan pidiendo de otros y solicitando de otros para validar sus vidas y lo que sienten y lo que piensan y cómo viven, puede ser de las cosas que retrase, o sea, retrase el proceso, lo hago como un poquito más lento, porque el ego les va a jugar, en resumen, muchas jugadas. Dice, el ego va a entrar, el ego va, va a poner su pie, va a poner su mano, va a querer que te mantengas en esa mentalidad y en esas creencias y en ese paquete de creencias en los que eran tan incómodamente cómodos estar. Entonces, el desafío más grande para todo ser humano, literalmente, y de los más fuertes de todos, es su mente, es su ego, es todo su sistema de creencias, todas las creencias que tienen, la manera en la que hablan todos los días, la manera en la que se hablan a ustedes mismos todos los días, cómo lo hacen, de qué manera lo hacen, de qué manera se enjuician, de qué manera enjuician al otro, literalmente cómo piensas tú en tu día a día y cómo es que pones atención a tu pensamiento en tu día a día o no le pones atención a tu pensamiento en tu día a día. Esos son los objetivos más grandes. El día al día, el presente, vivir en el presente, estar en el ahora, accionar en el ahora, concientizar en el ahora, dejar de rechazar en el ahora, dejar de rechazarse a sí mismo en el ahora, cómo me estoy sintiendo, cómo estoy sintiendo que mi cuerpo responde, reacciona y tiene todavía un mecanismo inconsciente o natural de responder a ciertas situaciones o de cierta manera que aún me sigue haciendo daño, aún me sigue saboteando y aún probablemente me sigue flagelando. Y por ende también muy probablemente hay muchos hábitos y nociones internas que también ejercen un daño y una manipulación o un control o un flagelamiento hacia los demás, porque mi sistema de creencias es tan fuerte, es tan dañino, es tan flagelador, o sea, tan lastimoso, que incluso es hacia mí mismo y hay veces que es muchísimo peor hacia los demás. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago todos los días? ¿Cómo estoy yo en mi día a día de la mejor manera posible?
Y ahora, hay algo muy importante aquí. Muchas personas todavía están en la ilusión, y lo dice así como tal, en la ilusión de que tienen que estar mejorando constantemente porque no son suficientes. Lo hacen a partir de la creencia de sentirse insuficiente para los demás o insuficientes para la sociedad o insuficientes para algo o para alguien. Y dice y muestra la preocupación más grande que pudieran tener, así como una opción, que pudieran tener ustedes como seres humanos individuales en su individualidad y en su personalidad es: ¿por qué todavía no soy suficiente para mí? ¿Desde dónde mis creencias, desde dónde alguien o algo me dijo en mi infancia, mi adolescencia, etcétera, que yo no era suficiente y que yo no valía tal X, Y, etcétera, cosa o etcétera situación? Aquí ya entra la situación del merecimiento. Entonces, háganse ustedes esas preguntas importantes de reflexión y autoconocimiento interno, porque cuando comiencen de verdad a escuchar en su interior, a indagar en su interior, van a poder reconocer lo que les, entre comillas, les hace falta. Muchas veces dice las respuestas, y sí lo voy a decir como tal, y chance esto suena muy repetitivo, muchas veces las respuestas ya están dentro de ustedes, pero les enseñaron como colectivo, como sociedad y como humanidad que la respuesta la tiene alguien más, que la respuesta la necesitas escuchar y seguir al pie de la letra de alguien más. A veces no entienden, y lo dice con mucho amor, les cuesta un poquito entender que aunque todos somos conectados junto con la luz del cielo y somos hijos de Dios y somos parte de la creación de Dios, dice, aunque todos provienen cada uno de ustedes de la alma y de la luz divina, no voy a dejar ahí. Aunque la mayoría de ustedes proviene de la luz de Dios, muchas veces no comprenden que incluso en eso que tienen de común, o se podría decir con la luz de Dios, también es que cada uno de ustedes es un ser individuo independiente, tiene su individualidad, tiene su propio proceso, tiene su propia diversidad interna, diversidad de su interior, diversidad de ser, de expresar, de sentir, etcétera, ¿no? De su propia esencia, cada uno tiene su propia esencia. Pero ahora, hablando de la esencia, muchos, mejor dicho, sí, todavía están desconectados de su propia esencia, pero a la vez, muchos de ustedes desde chicos la perdieron. ¿Por qué? Porque a lo mejor era un poquito incómodo para algunos, para los de su exterior, ver la esencia que eran y crecieron opacando la esencia para acomodarse hacia el exterior. Entonces, el desafío es reconocer tu esencia, sentir tu esencia y reconectar con tu esencia. En resumen, reconectar con tu esencia también es reconectar con la luz de tu alma, honrar la luz de tu alma, honrar la voz de tu alma. Honrar, algunos le dicen intuición, pero muchas veces la intuición se puede disfrazar de ego, se puede disfrazar de deseos, se puede disfrazar de necesidades de validación del ego o de necesidades de posesión del ego. Entonces, entre más claro y conciso sea en tu presencia la autoescucha de tu manera de pensar, de reaccionar y de sentir, más fácil, o sea, te va a hacer más fácil eventualmente aprender a discernir cada una de las conversaciones de tu interior. Si la conversación de tu interior viene de tu alma, de tu ser superior, de la luz de tu alma, así como la de tu equipo de luz, o proviene de tu ego. Entonces, ese camino es, de alguna manera, de los más desafiantes que hay en el reconocimiento de la sanación y la reconexión con tu alma. Cada uno individualmente se encuentra muy probablemente en ese desafío. Y es un desafío, por así decirlo, que va de alguna manera a prevalecer a lo largo del tiempo para muchas personas. Aquí lo más importante es la honestidad. La honestidad va a ser la clave de todo. La honestidad interna, la honestidad para literalmente ver, aunque sea tan incómodo, las mentiras que te has dicho, las mentiras de tu ser, las mentiras de tu persona, las mentiras de tus creencias, las mentiras de los demás, las mentiras internas. Cómo es que te saboteaste, cómo es que te dañaste, cómo es que incluso creaste en ti un constructo de pensamiento y de creación de pensamiento, de control y manipulación y saboteamiento que fue integrado por alguien más a lo largo de tu crecimiento. Cómo es que tú generaste una respuesta de automaltrato que también provino de algo más en tu exterior, en tu manera de aprendizaje, en tu desarrollo personal, o sea, habla del crecimiento, ¿no? Como ser humano. Entonces, ahorita todos tienen la oportunidad de verse a sí mismos, todos tienen la oportunidad de reconocerse a sí mismos, todos tienen la oportunidad de reconectarse consigo mismos,
Todos tienen esta oportunidad y esa oportunidad pasa absolutamente todos los días, no pasa específicamente en unas fechas. Sí, me dice, o sea, sí hay unas fechas que pueden ser como que más fuerte esa invitación, más potente la energía para esa invitación de tu alma diciéndote, oye, escúchate, hazte caso, sánate, cuídate, hónrate, respétate, ámate, mírate de verdad, valídate, todo este proceso. Pero eso es el camino de cada quien y depende del camino de cada quien. Todos tienen esa invitación y que de cada quien va a depender si toma esa invitación o no toma esa invitación. Si toma la invitación y el recordar de su alma con cada quien o no la toma. En ese recordar de la invitación, aquí entra, se cierra la conversación con el arcángel Rafael, ahora entra el arcángel Miguel y Uriel. Muestra que en ese recordar de esa invitación hay algo muy importante que tienen que entender todos los seres humanos. Hay que respetar la decisión y la voluntad individual de cada uno de ustedes. Hay que respetarla. El respeto es la virtud divina más grande y más que más requiere fortalecimiento en la psique, en la mente, en la construcción del ser humano. Es importante retomarla, es importante revisarla, es importante concientizarla. Es importante que el respeto ya no se deje de lado, es importante que el respeto se camine, se ejerza activamente y se accione en pensamiento, en palabra, etcétera, en cada uno y cada una de ustedes. El respeto es una virtud y el respeto, como muchas cosas en el crecimiento de la humanidad, en la historia de la humanidad y de la evolución de la humanidad y etcétera, de la sociedad, etcétera, es de las cosas divinas que se ha distorsionado, que se ha manipulado y que se ha condicionado para utilizar, para manipular y para ejercer control sobre las personas, sobre las masas, sobre el colectivo, sobre la libertad de las personas, sobre el respeto de la libertad de las personas. Entonces, en resumen, ahora a todos y a cada uno de ustedes les corresponde reconectar con el respeto personal y el ejercer el respeto individual para entender y comprender y ver, de verdad, ver desde los distintos planos de conciencia, desde los distintos planos de entendimiento y aprendizaje y comprensión, con empatía y en el amor, en el amor divino hacia los demás y hacia uno mismo, cómo es que el respeto también se ejerce y se acciona al respetar la libertad, el tiempo, los caminos, la decisión, la voluntad, la capacidad de ser de cada quien y de los demás. Como humanidad tienen un camino abundante, digamos, un camino amplio por caminar, un camino necesario por realizar como humanidad y como cada uno de ustedes como seres humanos individuales. Algunos puede que estén un poquito más adelante del camino, pero todos están en ese caminar o la invitación es para todos. De nuevo, les recordamos que la invitación es tanto individual como también es para el colectivo y como también va a depender de cada quien si la quiere tomar o no la quiere tomar. Muestra al Arcángel Miguel que ese camino es, de nuevo, es una invitación que va a permanecer por bastantes años para las personas, para cada persona. Para quienes aún no lo han tomado, así se va a mantener, va a seguir esa invitación, va a seguir esa invitación. Y para quienes ya lo están tomando, es un camino de que también a veces va a requerir voluntad porque es incómodo transitar las etapas oscuras, se podría decir, del alma, las etapas de dolor, las etapas de victimismo, en las etapas de manipulación, las etapas de control, en las que tu ego te mantuvo, o tú misma y tú mismo te mantuviste. O sea, es importante verlo también, hacer las paces con el interior para sanarlo, no para mantenerse ahí, para sanarlo y liberarlo, ¿no? Transformarlo también. Aquí ya entra todo el proceso de la sanación, de la transformación, de entender los aprendizajes, de concientizar los aprendizajes, etc. Bueno, para cerrar el tema y para cerrar este mensaje de los arcángeles, para el arcángel Gabriel, muestra que la comunicación con el cielo ahorita es muchísimo más amplia, muchísimo más rápida y muchísimo más
la palabra que me llega es regresiva, pero pues es como hay una reciprocidad muy movida y muy fluida ahorita, muchísimo más que antes, muchísimo más, así, más. Lo importante aquí, lo hice como un recordatorio súper amoroso, es que dejemos de esperar que las respuestas sean como nosotros, desde nuestro ego, desde nuestras creencias y desde las creencias que nos inculcaron. Dejemos de esperar que las respuestas van a ser como nosotros queramos o esperamos o supongamos o tengamos en expectativas de tener como respuesta. Suelten el método en el que reciban las respuestas del cielo. Suelten el método o la manera o la expectativa de lo cómo el cielo les va a contestar. Porque en el momento en el que suelten la expectativa, se van a liberar, van a liberar una tensión emocional o un fantasismo emocional incluso, o un condicionamiento emocional que los mantenía en el aspecto de, el cielo no me contesta, entonces no soy suficiente. De nuevo llega aquí el tema de la autosuficiencia. Entonces, no, solo suéltenlo, confíen, relájense. Puede que haya peticiones que sí se respondan como tal, hay algunas que no, porque para tu alma, para tu propósito más grande que es junto con tu alma, a veces ese tipo de respuestas son prácticamente innecesarias. Aún así, los amamos, dice, los amamos y los vemos con muchísimo amor y siempre les cuidamos. Hay algo muy importante que el ser humano, todavía algunos están en un desafío muy fuerte de recordarse protegidos de la luz. O sea, protegidos con la luz, protegidos de Dios, o sea, son ustedes protegidos junto con Dios. Entonces, cuando ustedes le inviten a su mente, a su ego, a su sistema de creencias, a que liberen ese bloqueo mental, sanen ese bloqueo mental, incluso nos pueden solicitar la asistencia a nosotros, dicen, nosotros les vamos a ayudar a liberar ese bloqueo mental, para que sepan con más certeza, con una certeza humana, casi tangible, de que nosotros estamos ahí para ayudarles, para guiarles, para sostenerles y para cuidarles y resguardarles incluso de todo mal. Sí, hay veces que sí es necesario resguardar la luz del mal. Hay veces que sí. Entonces, ¿qué más? Les agradecemos, dicen que tienen mucha gratitud a las personas que están en este proceso de crecimiento, de aprendizaje, de literalmente reconectar con la conciencia de la divinidad, la luz de Dios en ustedes, que está en sus almas, y reconectar con la luz personal, reconectar con su propia luz, reconectar con su propia esencia. Están muy agradecidos de que honren ese caminar, de que respeten ese caminar del autocuidado, de la sanación, del respeto personal, del respeto hacia el colectivo también. Del camino que hacen, del camino que han llevado a cabo en estos largos años por algunos. Entonces, les agradecen muchísimo, les mandan muchísima luz, literalmente muchísima luz, bien genial. Quien la quiera recibir es completamente libre de recibirla, y quien no quiera recibirla no pasa absolutamente nada. Sepan y sépanse amados y sostenidos por Dios, por el cielo y por el verdadero creador de la luz. Que estén súper bien. Nos vemos pronto. Bye.